Continuamos en esta edición nocturna de Fuera de Rey con el plato fuerte, conversando con Edwin Palayson, es embajador de Haití en la República Dominicana, director ejecutivo de la Fundación Civil. Don Edwin, antes de la pausa le decía el tema del primer ministro. Al parecer hay contradicciones con Joseph, Joseph. Ajá. Y entonces la posición también de Estados Unidos cuando plantea de que, bueno, ellos reconocen a Joseph como primer ministro, más la diferencia que se han dado con el saliente primer ministro. Esta situación de diferencia como tal, un cargo tan importante, ¿hasta qué punto usted considera que esto podría incidir de manera negativa en la solución inmediata de Haití? Bueno, es importante asegurar la continuidad del Estado en un caso tan grave, tan complejo. De hecho, Haití acaba de pasar 2 días donde todo básicamente estaba. La población se recogió en su casa, la administración pública o privado, todo estaba cerrado. Haití no puede seguir así más días. Entonces, reconocemos la necesidad de que alguien tiene que estar a cargo y un equipo tiene que seguir trabajando, que el Estado funcione, que el Estado recabe, que la DGI en Haití pueda seguir recabando los fondos, los impuestos y que el país funcione. Sin embargo, el repudio que se ha expresado en los últimos años no es tan solo hacia Jovenel Moïse, sino es hacia todo el equipo gubernamental. La oposición y otras fuerzas vivas de la nación no pienso que van a ver con buenos ojos el hecho de que ese mismo gobierno se quede dirigiendo el país. ¿Usted considera entonces que Claude Joseph como primer ministro le haría más daño que bien en estos momentos a la solución política en Haití? Entiendo que el momento es el mejor momento para que demos la oportunidad a un diálogo interhaitiano y que se puede encontrar un equipo de hombres y mujeres capaces de asegurar la continuidad del Estado sin que ese equipo que realmente no se vea como un elemento irritante. Eso que el momento es un momento que tenemos que aprovechar para que entre haitianos nos hablemos francamente, hablemos del futuro del país, hagamos una real evaluación de todo lo que ha pasado para ver, primero, cómo asegurar esa continuidad y segundo, una hoja de ruta que nos lleve a las elecciones para sustituir al fenecido presidente. ¿Y la posición de República Dominicana? ¿Qué le parece la actitud del gobierno dominicano ante esta situación? Hasta ahora la República Dominicana ha hecho lo correcto. Primero, tiene que preocuparse por salvaguardar su territorio ante cualquier amenaza, flujo de bandidos, criminales que quieren escaparse, también potenciales flujos migratorios. Tiene que resguardar la frontera para evitar tráfico de armas en Haití. Y siempre se ha hablado de que desde Haití armas hacia la República Dominicana. Pero ahora que hay tantas armas sofisticadas y que hay un flow de las bandas armadas, entonces se necesita una mayor vigilancia y entiendo que desde el más alto nivel en las decisiones son totalmente adecuadas. Vi que también alguien llamó un tema que creo que vale la pena pensar en términos de cerrar la frontera, vigilar la frontera, pero al mismo tiempo tener en cuenta de que Haití es un mercado natural para los productos dominicanos. Hay muchos empresarios y comerciantes que viven del mercado haitiano y en Haití
dependen nuestras fronterizas del suministro de productos de primera necesidad. Entonces, habrá siempre que pensar en cómo mantener un corredor humanitario para facilitar esos intercambios comerciales entre los dos países, por un lado, pero por otro lado, hay que estar en ese corredor humanitario para los dominicanos que quieren regresar y para haitianos que hoy día no sabían que eso iba a suceder, tampoco sabían que la República Dominicana iba a cerrar sus fronteras, se encuentran bloqueados, varados en la República Dominicana y quieren regresar a su país. Entonces hay que pensar en todos esos elementos para poder facilitar tanto de allá para acá como de aquí para allá ese movimiento, esa movilidad humana para personas que tengan casos especiales y que necesitan moverse. Mire, no lo quiero dejar ir sin esta pregunta con el tema de las elecciones. Su experiencia, usted conoce muy bien Haití, conoce la situación política, la ha vivido en los dos escenarios. Partiendo de la situación, esta crisis política que hay, ¿cuándo usted ve condiciones para unas posibles elecciones y cómo sería el papel de la oposición, si el partido oficialista estaría en capacidad de presentar candidato presidencial pueda sustituir la gestión de Moïse? Antes del asesinato había una situación muy convulsiva. Y ante esta situación, ¿cómo usted vislumbra unas posibles elecciones más el papel de la comunidad internacional? Lo que puedo decir es que es imposible pensar tener elecciones ahora en este año, porque no hemos completado los preparativos para tales fines. Si quieren hacer cualquier elección para hacer elección, pues que lo hagan con 100,000, con 200,000 personas y bravo. Pero vamos a tener en 6 meses, vamos a tener en un año las mismas personas en las calles pidiendo la renuncia de un presidente que fue mal elegido. Entonces, si vamos a hacer la cosa, que tomemos el tiempo necesario para hacer la cosa bien. Ah, pero espérese un momentito, usted dice, entonces usted me deja como con una duda ante un vacío. Si se queda Claudio Joseph como primer ministro, daría una situación delicada por la situación que se ha dado, por formar parte del oficialismo y todo lo que se ha dado. Entonces usted plantea que ahora en un año no hay elecciones, no hay condiciones para que en este año haya elecciones. Entonces, ¿en manos de quién se quedaría el gobierno, el Estado haitiano? El gobierno de transición de ruptura de la oposición. La oposición y las fuerzas vivas de la nación ya han presentado todo un documento que prevé el gobierno de transición. Entonces hay que hablar con la oposición, hay que hablar con otras fuerzas vivas de la nación, hay que hablar con las iglesias, las universidades, hay que hablar con la nación haitiana. Esa situación no puede ser manejada por el gobierno sencillamente o por la comunidad internacional apoyando al gobierno. No, hay que incorporar a todas las fuerzas de la nación y por eso nosotros decimos que tiene que ser a través de una cumbre, a través de un acuerdo, un consenso y que esos distintos actores decidan entonces quién o quiénes pueden formar este gobierno de transición para darle hacia adelante al país. Bueno, es que el gobierno con una cumbre como tal, un cura, el sacerdote, la iglesia católica, porque la clase política entonces no dudo que haya un acuerdo, ¿no? Con el papel de la oposición y lo que tiene el oficialismo como pero tal. entiendo que todo el mundo de esa tragedia, de ese crimen horrendo, nadie hubiese querido ver una situación así. Entonces, por la misma gravedad, me parece, estoy convencido que en esta los haitianos estamos listos para dar ese paso hacia un diálogo interhaitiano que logre decidir sobre cómo vamos a manejar esa transición y cómo vamos a llegar al proceso electoral. Sin la comunidad internacional. Con el acompañamiento de la comunidad internacional. Porque no vamos a no darnos cuenta, no vamos a, digamos,
la importancia del acompañamiento de la comunidad internacional, pero debe de ser bajo otro modelo, bajo un modelo que garantice la soberanía, que garantice la autodeterminación del pueblo haitiano. En noviembre, eso estaba programada las elecciones, de acuerdo a la Constitución. En noviembre. Bueno, estaban programados para septiembre, pero no hay forma de hacerlo. No, si queremos hacer bueno, no hay forma de hacerlo. ¿Un año usted considera? En septiembre hasta 2 años. Un año. Hasta Sí. 2 años. Y que la transición, un gobierno de transición hasta 2 años. Y sí, que en 2 años. En 2 años se reforma la Constitución, se reestructura el Estado, vamos hacia las elecciones. Entonces surgen candidatos con capacidad, con liderazgo, con una visión de país. Bueno, muchísimas gracias, don Edwin. Gracias por estar con nosotros y edificar a los televidentes ante esta situación que vive el vecino país. Feliz noche y gracias por estar con nosotros. Fue la participación de Edwin Paraison, es embajador de Haití en la República Dominicana y director ejecutivo de la Fundación CIDIT. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Y ustedes, hasta aquí mi trabajo. Elvis Lim estuvo con ustedes más la próxima semana en otra edición de Fuera de Récord. Esta entrevista completa mañana en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Feliz noche y hasta la próxima semana.